La palabra del Señor del verso 1 en adelante. Amén. En este día domingo, no sé qué fecha estamos hoy día, domingo a 17, ya 17, y dice así la escritura en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Imagínate, más todavía, o sea, ya la aborrecían y habían llegado a aborrecerle más todavía. Estas son palabras pero sumamente fuertes. Aborrecer, una palabra tremenda. Porque ya el verso 4 habla de aborrecer, y luego que José le cuenta el sueño, dice que ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Así es. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y mira cómo dice nuevamente: y le aborrecieron aún más. ¡Ay, qué tremendo! A causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fue el único que logró como discernir que había algo espiritual ahí. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, heme aquí. Ya se comienza a ver acá la tremenda obediencia que había en él. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando, es decir, pastoreando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán.
Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Imagínense. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: y aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Impresionante. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer. Imagínense todo lo malo que habían hecho y se sentaron a comer. Si hay algo que uno pierde cuando está actuando mal, muy mal, no tenía hambre. Pero capten la mente de este hombre. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, ya que una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Amén y amén. Padre, queremos darle gracias, mi Dios, por habernos dado, Padre mío, la bendición de leer su palabra. Ya al momento de leer la Escritura somos impresionados, somos ministrados, somos sacudidos, Padre mío, al ver la naturaleza humana. Al ver, Padre mío, nuestra condición caída, Padre, mi Dios eterno, y su palabra nos da luz, su palabra nos da dirección, su palabra, Padre mío, nos dice cómo no debemos ser y cómo debemos ser. Padre, ilumínenos esta palabra en esta hora, Padre mío, de prácticamente ya el mediodía, mi Señor amado. Padre mío, denos esa iluminación, denos esa claridad del Espíritu, denos, Padre mío, esa comprensión de lo alto, Padre, de tal manera, mi Señor, que nosotros podamos recibir esta palabra, Padre mío, que nosotros podamos ser ministrados por esta palabra. Se lo pedimos por misericordia. Habla a nuestro ser, que esta palabra no solamente llegue a nuestros oídos, que no solamente llegue, Padre mío, a nuestro intelecto, mi Dios, sino que pueda penetrar, Padre mío, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser interior, Padre mío, y nosotros, mi Rey, podamos ser impresionados por el poder de su palabra, mi Dios eterno. Se lo pido por misericordia, se lo pido por piedad. Ministra en nuestras vidas, que su Espíritu Santo habla en nuestros corazones por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Reciban nuestro asiento, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Vamos a meditar en esta tremenda palabra del Señor que históricamente, según los exegetas, los eruditos, ocurrió por ahí por el año 1800, 1700 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de prácticamente más de 3700 años atrás. Yo no podría decir, pero ¿en qué medida me va a ministrar algo que ocurrió hace tantos milenios? Porque ni siquiera son solamente años, no, tampoco son solamente centurias. Estamos hablando de milenios, 3700 años atrás ocurrió este episodio donde ya se había gestado, se había formulado lo que conocemos nosotros como los principios del pueblo de Israel. Aquí nos hallamos ya precisamente en un periodo donde ya Abraham no está, Isaac no está, pero está el tercer patriarca que fue en este caso Jacob. Sabemos que Jacob tenía una serie de virtudes y principalmente su mayor virtud es que anhelaba el recibir la bendición de Dios y anhelaba un cambio en su vida. Es impresionante el darnos cuenta cómo hay una serie de gente que quiere tener una relación con Dios, pero no anhela un cambio en su vida. Anhela que Dios se adecue a ellos y no que ellos, su mente, su pensamiento, sus sentimientos se alineen a la palabra de Dios, sino que, por ejemplo, el neopentecostalismo pretende hacer creer que Dios es el que se adecua a los tiempos, a las épocas, a las culturas, a las sociedades. Entonces, en ese contexto, cada cual va viviendo un cristianismo como se le venga en gana. En cambio, cuando vemos la historia de las personas que tuvieron un contacto con Dios, que tuvieron un encuentro con Dios, fueron esas personas las que tuvieron que adecuarse a la voluntad de Dios. Y luego de que, en este caso, de que Jacob tuviese el encuentro con el ángel de Jehová, que sabemos que es una teofanía, una cristofanía de Jesús en el Antiguo Testamento, a partir de allí la vida de Jacob cambió radicalmente a tal punto que recibe incluso un nuevo nombre, que Dios le llama, en vez ya de Jacob, le pone el nombre de Israel. Amén. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, una metamorfosis y Jacob a partir de allí, a pesar que digamos erró en innumerables ocasiones y después incluso también tal vez erró, pero ya había otra perspectiva, habían otros deseos, habían otros anhelos, había el deseo de ponerse en la línea de la palabra del Señor, de lo que Dios le iba mostrando a él para ese momento. Jacob sabemos que tuvo varios hijos. Ya tuvo 12 hijos, aparte tuvo, en este caso, tuvo también una hija llamada Dina, y resulta que la mayoría de sus hijos no tenían el mismo sentir de Jacob, tenían virtudes. Dios también había vaticinado ciertas bendiciones sobre ellos, y Jacob en los últimos años de su vida da profecías para cada uno de ellos por el Espíritu, porque Jacob también fue un profeta. Es lo que de repente se desconoce, que venía el Espíritu sobre él y Dios lo hacía hablar, Dios le hacía el proclamar algo predictivo, futuro, no solamente a sus hijos, también, por ejemplo, a los hijos de José también le da una palabra. Entonces, de repente vemos que este hombre de Dios, que fue Jacob, comenzó a ver en sus hijos lamentablemente defectos que en él no estaban. Él tenía otro tipo de defectos. En cambio, sus hijos lamentablemente eran personas profundamente envidiosas. No sabemos si eso lo habrán aprendido de sus mamás. Puede haber sido, no lo sabemos, pero está claro que Jacob no se ve en la escritura que haya sido un envidioso. Ya no se ve que sí anhelaba la bendición, pero no es que fuera una persona malintencionada, porque oye, la envidia siempre aflora lo peor de las personas.
por ejemplo, cuando un envidioso ve que hay otro que tiene ciertas cualidades, el envidioso nunca va a decir quiero aprender de esa persona, me voy a acercar, quiero ver cómo lo hace. No, el envidioso quiere lo que tiene esa otra persona, pero juntamente con eso quiere que esa persona pierda lo que tiene el otro. O sea, hay una mentalidad tremenda de derribar al objeto o a la persona que en vez de admirar le tiene envidia. No sé qué fuerte habrá sido para Jacob el haber visto eso en sus propios hijos. En ni uno de ellos, a excepción de a excepción de José y de Benjamín, en el resto no se ve en ninguno de ellos un anhelo de buscar a Dios. Es algo verdaderamente tremendo. Yo creo que habrá sido un dolor, pero fuerte, para, en este caso, Jacob haber visto que sus hijos no tenían lo que en él había, en la mayoría. Hasta que le nace, en este caso, a Jacob le nace su hijo José. Y ya José desde la mocedad comienza a dar ciertas señales que lo distinguían del resto de sus hermanos. El personaje de José es mucho más relevante de lo que nosotros pensamos. Posiblemente José debería ser considerado como el cuarto patriarca en alguna medida en esta línea. Abraham, Isaac, Jacob, José. Ese es el orden de los que recibieron un trato especial con Dios. Recordemos que el primogénito, ¿quién era el primogénito de los hijos de Jacob? ¿Alguien se acuerda? ¿Cierto? Rubén. La bendición tendría que haber estado con Rubén, pero Rubén andó metido en cierto escándalo. Ellos igual tenían virtudes, los hijos de Jacob, pero eran personas que tenían unos serios defectos tremendos que opacaban todo lo virtuoso que podría haber habido en ellos. Y lo más terrible es que eran envidiosos. Entonces, si ponemos atención en la persona de José, José fue realmente excepcional. De hecho, si nosotros estudiamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que desde el capítulo 30 al capítulo 50, el personaje principal en 20 capítulos es precisamente José. Entonces ya eso nos permite el darnos cuenta que la historia del pueblo de Israel en un momento deja de girar en torno a Jacob y comienza a girar en torno a la persona de José. Ahora, ¿quién va haciendo todo esto? Es Dios. ¿Me entiendes? O sea, no es José, no es José el que se propuso ocupar el lugar de su papá. No es José el que dijo, como terrenalmente voy a derribar a mis hermanos y voy a ponerme yo ahí. Como por ejemplo, hay gente que derribando a otros llega a ciertas posiciones. No solamente en el campo, digamos, eclesiástico, en el campo político, en una empresa, como se dice popularmente, le van haciendo la cama a las competencias que ellos creen que tienen. Entonces, José no va derribando a nadie. José fue mirado por Dios y Dios lo comienza a honrar. 20 capítulos dedicados a él. Pero vemos aquí ya una singularidad. Con 17 años... es una persona que es profundamente diferente al resto. 17 años. Una edad de adolescente. Y yo realmente me identifico, no porque me crea José, sino que porque yo veo que en la edad de él ya da señales que ama a Dios, que quiere servir a Dios, que quiere obedecerle a los papás, que quiere hacer la voluntad de Dios. Y por ejemplo, si nosotros estudiamos la historia, hay varias personas que fueron llamadas a edad, digamos, avanzada, pero hay gente como el caso de José, como es el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, ya él tenía un poquito más de edad, pero 25 años, como es el caso, por ejemplo, de David, que tenía entre 15 y 17 años, como, por ejemplo, una serie de predicadores que de manera excepcional
se acercaron a Dios, como es el caso de este misionero Loren Cunningham. Como a los 11 años, él dice que comenzó a sentir el profundo deseo de orar, de leer la Biblia de manera totalmente misteriosa. Alabados al Señor. Escuchaba en uno de estos días un testimonio de Josué Irión, que él cuenta que desde niño, podemos tener algunas diferencias teológicas con él, pero en cuanto a este testimonio es llamativo porque él dice que siendo un niño comenzó él, y que tiene recuerdo de eso, que sentía que había una convicción de pecado en él, y un día le dijo a los papás que él quería recibir a Cristo como su Salvador. Gloria a Dios. Hoy uno dice, oye, gente de edad, oye, pero porfiado. Les predicáis el Evangelio y no se quieren convertir. Entonces, tremendo como Dios, hay gente que la va tocando, que la va llamando, que la atrae, que esa persona tiene un deseo de buscar de Dios, de servir a Dios. Y es como totalmente diferente al resto del entorno. Gloria al Señor. Bendito. Y de verdad, hermano, que yo me identifico con él. Porque ahí está mi mamá. Siempre por misericordia tuve ese anhelo de buscar de Dios. Muchas veces lo busqué sin conocerlo y terminé buscándolo en otras creencias errado. Pero Dios en mí había puesto ese deseo. Alabados al Señor. Tenía ese interés. Y como que me daba un poco lo mismo si los demás tenían ese interés que tenía yo. Que de hecho los demás no lo tenían. Amén, amén. Alabados al Señor. Y muchas veces yo me pregunté, yo dije, ¿por qué yo tengo este sentir y los demás no tienen ese sentir? Me impresionaba que como que yo era como el raro en torno, digamos, o sea, en relación a los demás. Alabados al Señor. Ese es José. Amén. Está la persona allí rodeado de hermanos que no se parecen a su papá, que lo aborrecen, que lo aborrecen. Imagínate la palabra, que lo aborrecen. O sea, una cosa es que alguien no te caiga muy bien, que no tengáis tanto feeling, y otra cosa muy diferente es que la persona provoque en ti un odio, una animadversión, un deseo de que le vaya mal a esa persona. Esa es otra cosa. Así es. Amén. Alabados al Señor. Y lo más terrible que eran sus propios familiares, sus hermanos directos, quienes le aborrecían. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Muchas veces nosotros nos vamos acostumbrando a que la gente busca a Dios y no tengo ningún problema con eso, pero cuando están enfermos, cuando están presos, cuando están arruinados, y es verdad que Dios viene a salvar a los vil y a los menospreciados, pero no siempre Dios únicamente pone su mirada en las personas que han estado más arruinadas. Dios también quiere tomar y tocar a adolescentes, a jóvenes, a personas que no han estado, digamos, profundamente en el mundo. Hay gente que de repente dice, no, es que a mí me gustaría tener un testimonio grande, que Dios me sacó de un hospital, de un psiquiátrico, de una cárcel. Oye, qué estupidez. ¿Cómo va a haber gente que piensa así? Porque así yo podría contar un testimonio. No, oye, gloria a Dios por los que no han tenido que pasar por allí. Amén, amén, amén. Alabados al Señor. Yo he escuchado gente que de repente me dice, no, yo no tengo un testimonio tremendo que contar. ¿Cómo eso? No, porque oye, escuchar, hermano, tanto, en cambio yo desde niño sentí el deseo de buscar de Dios, me convertí, después finalmente recibí a Cristo, pero no tengo que contar, soy más fome que chupar un clavo. En vez de la persona decir, Dios me libró de pasar por esos lugares. Gloria a Dios por la obra que Dios hizo en esos hermanos, pero le doy más gloria a Dios que Dios me libró a mí. Alabados al Señor. Bendito sea Dios. Vemos a José, 17 años. Primera característica, es una persona con 17 años que es trabajadora. Apacentaba las ovejas con sus hermanos y allí se dedicó a ¿qué? A pastorear, a darle alimento, a apacentarla, a caminar. Los pastores caminan kilómetros, cerro, subiendo cerro, bajando cerro, estando en la soledad.
tremendo. Ahí estaba José, 17 años trabajando. No era un zángano, no era una persona que sacara la vuelta, 17 años. Así es. Gloria a Dios. Antiguamente acá en Chile la gente trabajaba a los 12 años, 13 años, 10 años. No daba el sustento en la casa. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Por fuerza mayor, por necesidad, tenían que salir. Y no es que ellos decían, salía a trabajar y ahora está en mi plata para yo gastarla en mí. Porque hay gente que trabaja, pero trabajan para gastarla en ellos. En las antiguas generaciones, los niños, los jóvenes, los adolescentes trabajaban ¿para qué? Para aportar a la casa. Así es, amén. No digan amén tan fuerte, hace que se están quedando dormidos. Bendito Dios. Imagínense cuán diferente ahora. Ahora los jóvenes casi no le trabajan un día a nadie. Y los que trabajan por lo general se sienten como con la autoridad que es mi plata. Entonces, mi plata. Y lo marcan, es mi plata. ¿Usted cree que antes decían en mi plata? Tenían que llevar todo, de repente no se quedan con nada. Ni con 1.000 pesos era todo y ahí el papá y la mamá distribuían. Bendito sea el Señor. Y si la persona no le gustaba, había una cosa que se llamaba antiguamente correa. ¿Ya? Y la correa, uff. Y otros dicen la escoba. Y otros dicen, ¿cómo se llama lo de la plancha? Eso que va, el cordón. Entonces allí habían unas terapias psicológicas, pero tremendas. Que lo taimado se iba a la persona así. José, el hombre trabajador, asumiendo responsabilidades. Gloria a Dios. José, el hombre, dos. José, el joven, más bien dicho, José, el joven responsable. Se entera, sabe que sus hermanos no son como debían de ser cuando nadie los miraba. Tenían mala fama. Entonces, ¿qué es lo que hizo José? José, cuando vio eso, José podría haberse quedado callado. Pero José, ¿qué es lo que hizo? José sabía que estaba en juego la reputación de su padre. Amén. Estaba la reputación de la familia. Entonces José, no es que José era chismoso, era cagüinero. ¡Mira lo que están haciendo! Le voy a contar a mi mamá. No, sino que él dijo, no, aquí el testimonio de la familia está cayendo por el suelo. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Era una persona que no se guardaba situaciones, porque hay situaciones que uno puede guardar, que uno puede hablar con la persona y decirle, hermano, yo lo vi en tal cosa, esto no corresponde. O que uno ve algo, por ejemplo, de algún hijo o de algún familiar, esto no corresponde. Pero si ya uno sabe que esa persona no va a entender, no te va a escuchar, y hay una autoridad que está sobre uno, uno tiene que informar, esto es lo que está pasando. Amén, amén. Así es. Alabado sea el ¿Qué es lo que hace José? José va y cuenta. Y los hermanos, en vez de haber dicho, hoy le estamos dando el tremendo mal testimonio a nuestro hermano menor, estamos dando pero un testimonio terrible, ¿sabe qué es lo que hicieron? Lo odiaron más, porque para ellos era un acusete. Alabado sea el En vez de haber dicho, me libró de algo peor. José nos libró de algo peor. Íbamos en un mal rumbo. Gracias, José. Gracias, José. Perdóname, José, por el mal testimonio que di. Perdóname, José, por la mala fama. Perdóname, José, porque tú teniendo 17 años eres trabajador, eres honesto, eres sincero, eres leal a mi papá. Perdóname porque yo estoy dando un testimonio contrario. Perdóname. Ayúdanos, Señor. ¿Qué pasó? Lo terminaron aborreciendo aún más. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No era solamente que Jacob amara más a José. Lo que pasa que José también era una persona obediente, era una persona sincera, era una persona genuina. Entonces, no era solamente un tema sensitivo, porque hay un amor que es natural, hay un amor que es de padre. Uno como papá, las mujeres como mamá, tienen un amor que así debe ser igual por todos los hijos. Amén, amén.
Pero cuando hay un hijo o una hija que es más obediente, que es más sometido, que es más respetuoso, que es más honesto, que es más sincero, no es que el papá ame en sí o la mamá ame más a ese hijo por un tema de privilegios, de preferencia, sino que ese hijo comienza a ganarse el corazón de la persona. Amén. Alabados al Señor. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Y ¿sabes lo tremendo? Que hay gente que prefiere, imagínate tú, prefiere ganarse la aprobación de un compañero de trabajo, de una persona que sea su amigo, no sé, del pololo, de la polola, del pastor, de un líder, prefiere ganarse el cariño de esa persona antes que ganarse el cariño del papá y la mamá. Así es. Amén. ¡Qué tremendo! Bendito Dios. Oye, porque ¿cómo se va a sentir un papá que de repente venga su hijo, trabaja, honesto, sincero, esforzado, dedicado? ¿Cómo se va a sentir ese papá, esa mamá? Oye, se va a sentir tremendo. Porque va a decir, este hijo, bueno, si en algún momento me muero, este hijo va en una buena dirección. Así es. O sea, puedo partir porque va en un buen camino. Alabados al Señor. Pero qué tremendo cuando el papá y la mamá tienen hijos que van por cualquier rumbo. Así es. Entonces, no es solo que Jacob amara de manera especial a José por un tema de preferencia, porque siempre nos enfocamos en el tema de preferencia. No, José con sus virtudes fue ganándose el corazón de Jacob. Alabados al Señor. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Entonces muchas veces nosotros estamos queriendo recibir de Jacob un amor especial cuando nosotros no somos José. Cuando nosotros no tenemos las virtudes de José, pero queremos las bendiciones de Jacob. Amén. Bendito sea Dios. Señor. Oye, Jacob podría haber dicho, ¿saben qué más? Desde ahora José queda al mando, desde ese momento. Pero Jacob no desplaza rápidamente a Rubén, sino que fueron ellos, porque hay gente que pierde bendiciones por ellos, son ellos los que pierden las bendiciones. Así es. Son ellos, hay hijos que pierden la bendición por ellos, no porque Dios no los quiera ayudar. Entonces, oye, si se habla 20 capítulos de José en el libro de Génesis, ¿no será que Dios nos quiere enseñar que tenemos que parecernos a José? Amén. 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 ¿Será que Dios quiera que nosotros tengamos las virtudes de José? Ahora esto tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Como dicen algunos, el precio es el desprecio. Bendito sea Dios. Porque la gente habitualmente a los modelos, a los arquetipos, a los ejemplos, no lo reconoce sino hasta cuando mueren. Así es. Alabados al Hoy somos tan torpes los seres humanos. Murió la persona y ahí recién lo reconocí. Hoy llega la risa. Murió Piñera y la izquierda, algunos diciendo, no, si realmente había que reconocer que era un demócrata. Lo trataron de derribar, lo trataron de ningunear, y nosotros obviamente que no estamos de acuerdo con Piñera porque fue uno de los traidores que dijo que iba a apoyar a la iglesia evangélica en el tema valórico, y resulta que cuando llegó al poder traicionó a la iglesia evangélica. Señor. Amén. Amén. Pero lo que quiero decir es que así somos de hipócritas los seres humanos, que después que alguien muere, ahí recién podemos ver sus virtudes. Martin Luther King, ¿cuándo fue reconocido? Digamos, por todos los sectores filosóficos, políticos, sociales, después de que lo mataron. Cuando fue reconocido Abraham Lincoln por todas las facciones de la sociedad después que lo mataron. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Entonces, la sabiduría en nosotros estar en vida, viendo los modelos, los ejemplos, los arquetipos, donde podemos aprender. Imagínate, los hermanos más adultos con más edad, oye, en reiteradas ocasiones, por lo menos 3 veces, dice que lo aborrecían. ¿Cómo tú vas a aborrecer a una persona tan virtuosa? Amén. Amén. Bendito sea Dios. Alabados. ¿Cómo puede haber una persona
persona que en la universidad, en el instituto, en el trabajo, aborrezca a alguien que a todas luces es mejor que él. Llega más temprano, se va más tarde, se esfuerza, es disciplinado, es honesto, es sincero. ¿Cómo alguien va a aborrecer a alguien así? O sea, ¿cómo la persona no va a decir, oye, me gustaría ser como él? Admirar. La verdadera admiración no te va a llevar a querer derribar al otro. Te va a mover ¿a qué? A aprender del otro. Qué tremendo, oiga. De repente algunos hijos pueden decir, no, pero es que mi papá y mi mamá le dan privilegio a mi hermano, a mi hermana, y no piensan ni por qué recibe preferencia a esa persona por nada. ¿Por favoritismo simplemente? No. Esa persona hace méritos. Personas en los trabajos dicen siempre ascienden a ese, claro, donde ese, ¿cómo le llaman cuando se arrastra? Porque hay como un dicho, espinita, el arrastrado, claro. Y ese siempre halaga al jefe. Pero ¿será solamente eso? ¿El jefe será tan bruto que por un solo halago lo va a ascender? ¿No habrá alguna virtud que la tenés frente a tu cara y que por algo a él lo ascendieron y a ti no? Amén. Pero no somos honestos. Amén. Entonces decimos, no, si ahí hay compadrastro, ahí no, si ahí hay algo raro ahí. Bendito sea. Imagínense todos contra José. Bendito sea el Señor. Y pensá yo esto. Y quiero que podamos detenernos en este punto. La fuerza de José. Todos contra José. Todos contra José. Todos los hermanos contra José. Y de repente vienen los ismaelitas. Y sin tener en alguna medida ellos ni arte ni parte. Porque siempre decimos, estos ismaelitas que lo compraron y se lo llevaron a Egipto. Pero si los tipos andaban en esa. Lo terrible eran los hermanos. Todos contra José. Bendito sea el Señor. Todos contra José. Ahora, ¿qué es lo que hace José? José se pone depresivo. José dice, bueno, si esto va a significar, digamos que yo tenga tantos problemas, el que ama a Dios, el que obedezca a mi papá, el que sea trabajador, el que sea sincero, mejor voy a hacer todo lo contrario. Nunca hace eso. ¿Cuánta gente que de repente cede y dice, todos sacan la vuelta, yo soy el único que trabaja, saco la vuelta yo también? No sé si esta palabra será técnica, pero yo no soy Perkin de nadie. El de allá saca la vuelta a 3 horas y ya yo voy a comenzar a sacar la media hora y ahí voy a ver. O sea, piensa, mira, José está en medio, en un sentido, no completamente, en un sentido, está en una caja, simbólicamente, metafóricamente, está en una caja, por ejemplo, de tomate, que hay varios tomates, sino todos podridos en una parte. Y José no se pudre con ellos. Qué impresionante. Nosotros que trabajamos tanto tiempo con mi mamá, con Francesca, en el tema de la fruta, sabíamos que es muy difícil que si ya la caja está casi toda podrida, que no haya algo podrido. Pero en alguna ocasión a mí me pasó. Comencé a limpiar una caja podrido, podrido, porque picado es un poquitito. Pero hay otros que parece una barba, ¿cierto? Porque tú tomás, por ejemplo, el tomate con hongo lleno, así que tú tenías que tomar, ya no, ¿qué la hay de rescatar a este? Este está picadito un poco, sácale la parte y por último lo comimos nosotros. Y uno limpiaba, todo podrido, y de repente había uno al medio. No tenía nada de podrido. Y uno dice, pero ¿cómo no se pudrió si estaba todo podrido alrededor? José es ese, el que está relacionándose con gente envidiosa, con gente que lo aborrece, con gente que desea su mal, con gente que no entiende que Dios lo llamó a él de manera especial, pero sabe que José se mantiene íntegro. Gloria a Dios, santo Dios. Impresionante, guardarse íntegro.
Guardarse íntegro en una sociedad corrompida, en una familia corrompida, en una, no sé, hasta congregaciones corrompidas, en un trabajo perverso. Yo admiro a esos hermanos que trabajan en un ambiente pero terrible. Doble sentido, hablan cuánta barbaridad tremenda. Al Señor, bendito Dios. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando ahí en nivel superior en el centro, en el instituto, y resulta que terminaban las clases y habían personas de diferentes edades, como de 19 años, 20 años, hasta gente de 50 años, porque estudiábamos en la noche. Entonces terminaba la clase vespertino y todos fumando, gallos que se notaban que eran casados metiéndose con cabras jóvenes que estudiaban ahí, y yo terminaba la clase y me iba. Entonces un día me dijeron, oye, pero ¿y por qué tú no fumáis, no tomáis? Vamos a ir a un pub, vamos a ir donde hay unas cabras, vamos a ir con compañeras. ¿Y usted qué cree que yo respondí? Es que soy evangélico, no me dejan. Porque hay gente que responde, ¿qué estupidez? Es que no me dejan. Y casi como sufriendo, como diciendo, me gustaría ir, pero soy evangélico. No, yo le dije, porque yo, bueno, todavía soy un poquito mordaz, pero antes era mucho más mordaz. Entonces yo le decía, no, es que yo no tengo esa carencia, yo no tengo esa debilidad, yo no tengo esa limitación. ¿Cómo que eso, carencia, limitación? ¿Qué queréis decir? No, porque tú vais y buscáis todo eso porque está lleno de vacío. En cambio yo tengo a Cristo. Yo soy cristiano, yo no tengo esa necesidad que tú tenés, porque yo tengo a Cristo. En Cristo mi necesidad está cubierta y más encima yo tengo a mi esposa. Alabanza al Señor, bendito Dios. Me acuerdo que un día uno de esos tipos me dijo, oye, pero si no estáis muertos. No estáis muertos. Claro, estaba y estoy vivo y sabía que Dios me estaba mirando. Así que hasta luego me voy. Nunca fui con ellos, nunca. En 1 año y medio, para la gloria de Dios, y no es que esté dando testimonio de mí, estoy contándole que uno puede, por la gracia de Dios, puede mantenerse en medio de una sociedad corrompida. Uno puede. Amén, amén. ¿Pero cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Ese José, en medio de la envidia, de la corrupción, de la mala fama, porque José podría haber dicho, bueno, estos tienen mala fama, ¿qué están haciendo? ¡Uy, qué rico! ¡Qué tremendo! Santo Dios. Alabanza. Entonces, a esa persona Dios le da 2 sueños. A esa persona. Muchas veces queremos que Dios nos dé sueños, que nos muestre. Oye, pero si no soy José, no te apartáis del mundo, todavía escucháis música mundana, todavía se te salen garabatos, todavía tenéis una mente perversa, mundana. ¿Cómo Dios te va a dar sueño a ti? Ayúdanos, Señor. Bendito Dios. Alabados al Señor. Y hay otros que Dios le da sueños y le da sueños de juicio. Y se están haciendo los tontos. Dios le está hablando de un castigo y se hacen los locos. Así es. Ayúdanos. Pero ¿cuántos saben que Dios habla en sueños? Amén, amén, amén. Dios habla en sueños. Y Dios te puede dar un sueño que te va a bendecir. O Dios por amor te muestra en un sueño que te va a castigar. Ve que así Dios le habló a Nabucodonosor, que se le venía un juicio tremendo. Gloria a Dios. Entonces muchas veces Dios te puede comunicar incluso un sueño estando tú mal para hacerte reaccionar. Pero en el caso de José, Dios le estaba mostrando que todo lo que él estaba sufriendo algún día iba a tener una recompensa. Así es. Gloria a Dios. Todo su sufrimiento iba a tener una recompensa. Toda su aflicción iba a tener una recompensa. Iba a llegar un momento en que incluso por voluntad de Dios, él iba a estar incluso sobre sus hermanos y sobre su padre. Imagínate, sobre Jacob. Así es. Amén, amén. Alabados al Señor. Bendito Dios. Pero Dios le hubiera dado esos sueños a José si él hubiese tenido mala fama como sus hermanos. Entonces muchas veces queremos que Dios nos considere para ciertas cosas en lo espiritual, en lo temporal, pero resulta que no nos guardamos como José.
Ayúdanos. No nos queremos apartar como José. Y vivimos diciendo, es que mi familia, es que mi mamá, es que mi papá, es que yo vivo ahí en una familia mundana, es que en mi trabajo, o sea, siempre justificándonos por el resto. Pero José es el que se mantiene buscando a Dios, y Dios finalmente le cuenta, esto es lo que voy a hacer contigo. Ahí tienes 2 sueños. Gloria a Dios. Alabados al Señor. De repente me da risa y me da vergüenza ajena cuando escucho a los neopentecostales. Cuando le hablan a los jóvenes, sé un soñador. Dios está buscando los nuevos José soñadores. Y son todos mundanos. La iglesia parece una discoteca. ¿Cuál de todo es más mundano para vestirse? Más mundano para hablar. Se les salen las culeras. Yo estuve en culto de jóvenes de la iglesia neopentecostal cuando era joven. Eran una verdadera carnicería. Se tomaban de la cintura, hacían baile en la misma iglesia. Y a esos mismos le decían, eres el José del siglo XX. Y eran ultramundanos. Ayúdanos, Señor. Entonces, queremos que Dios nos considere en sus planes, tenemos que guardarnos para Dios. Amén, amén, amén. Y tener la seguridad, algún día todo esto va a volcarse para bien. Algo va a pasar. He sufrido estos problemas, esta envidia, estos traumas, estas aflicciones, pero de manera extraordinaria Dios me ha guardado, no porque yo sea tremendo. Dios me ha mirado con misericordia, ha puesto su espíritu en mí, me ha enseñado, me ha hecho entender la palabra, y he pasado pruebas, he pasado dificultades económicas, pero me voy a seguir guardando, y en algún momento Dios me va a bendecir. Gloria a Dios. Santo Dios. Me va a bendecir, me refiero en alguna cosa que uno anhele, porque obvio que el proceso también es bendición. Amén, amén. Así es. Bendito sea Dios para siempre. Alabados al Señor. Imagínate, yo pensaba en esto. ¿Por qué los hermanos iban a tener rabia con José por el sueño? Si uno no ordena el sueño. Yo no me voy a acostar y le digo a Dios, Dios, por favor, dame 2 sueños. Hay veces que uno puede pedirle a Dios, Señor, muéstrame en sueños. Pero en el caso de José, no es que José estaba pidiéndole a Dios, muéstrame el futuro. No hay ningún texto del cual se puede inferir eso. No hay aquello. Entonces, ¿quién dio el sueño? Dios. Así es. Amén. Entonces, ¿ellos qué tendrán que haber hecho? Bueno, si Dios le dio el sueño y si es verdad, bueno, Dios lo va a hacer. Oye, tú no puedes combatir con un sueño que Dios te dio. De repente hay gente que tiene pesadillas. O que te ven en un sueño que tal vez... mira, hay como un regla, no es un regla, ¿cómo se llama? Un sketch, cuando son videos cortos. Entonces muestran a un hombre con una mujer, un matrimonio, y el hombre hace un video y él dice, quiero pedir perdón porque mi esposa tuvo un sueño donde en el sueño veía que yo hacía esto y esto, y yo le quiero pedir... Yo le quiero pedir perdón públicamente a ella porque en el sueño actué mal. En el sueño actué mal. Oye, pero es una parodia tremenda. Pero en el caso de José no fue así. Él soñó un sueño que Dios le dio. Amén, así es. Amén. Dios le dio un sueño. Gloria. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir íntegros para Dios? Y más que José, porque José en un sentido es prototipo del Señor Jesucristo. Amén. Más que José, el Señor Jesús. Gloria a Dios. Imagínense ustedes hasta cuando ya Jesús comienza su ministerio, aún allí, y Jesús desarrollando su ministerio, sus hermanos no le creían. Imagínate, los mismos hermanos no le creían. Hasta el final perseguido, con la inmensa salvedad infinita que el Señor Jesús es absolutamente superior a José por su naturaleza, porque es Dios hecho hombre, porque hizo unos centenares de milagros, prodigios, caminó sobre la agua, cosas tremendas, y la gente, las autoridades judías no le recibieron. Alabado
Y vemos a Jesús diciendo, ya yo no sigo más, me aburrí. Convicción. José siguió con convicción después en Egipto, siguió con convicción siendo trabajador de Potifar, siguió con convicción cuando llegó a ser el primer ministro, fue el mismo, ya con más edad, con mayores bendiciones económicas, pero siguió siendo el hombre íntegro que amaba a Dios. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a tener los rasgos, las características de José. Que no nos dejemos contaminar por el entorno. Amén, amén. ¿Qué pasó con el hermano? No, es que se juntó con tal persona y se descarrió. Y uno dice, no es como José. Porque la persona que es como José, la hermana que tiene la virtud de José, puede estar con gente ultramundana y se guarda. Pues dice, no, yo sirvo a Dios. Amén, amén. A mí no me van a corromper. Así es. ¿Ya? Y si es más radical, dice, no, a mí estos hijos del diablo no me van a corromper. Yo voy a seguir buscando a Dios, aunque estos me quieran apartar, voy a seguir. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por esta hermosa palabra que usted nos ha dado en esta hora de la tarde, del mediodía, mi Señor. Gracias, Padre mío, porque usted nos ha ministrado por la palabra. Ha sido una palabra clara, mi Señor. ¿Cuántas veces, Padre mío, nos hemos dejado corromper por el resto? Padre mío, sabiendo que usted nos ha dotado, nos ha bendecido, nos ha dado propósitos, planes, nos hemos dejado corromper por el resto, por nuestra naturaleza pecaminosa. Padre mío, ayúdenos a poder mantenernos fieles, íntegros, como lo hizo José. Padre mío, la fuerza, la vitalidad espiritual que usted le dio a José, dénoslo ahora en este momento, mi Rey. Por misericordia, Padre mío, denos las fuerzas, Padre mío, para resistir la tentación, para resistir la envidia, Padre mío, para resistir, Padre mío, Padre eterno, las malas actitudes, para resistir, Padre eterno, las pruebas. Permítanos el poder mantenernos íntegros para la gloria de Dios. Padre mío, ayuda a los jóvenes, ayuda a los adolescentes, ayuda a los niños, ayude, Padre mío, a los adultos, a todos los que sirven a Cristo, por misericordia, porque tanto niños como ancianos, jóvenes como jóvenes adultos, todos, cada uno de nosotros, dependemos solamente de usted, mi Dios, de la gracia de Cristo. Padre mío, por misericordia, coloque en nuestra vida ese anhelo, ese deseo de vivir para Dios. Padre mío, mi Señor eterno, líbrenos de la contaminación de este mundo, de las tendencias de este mundo, de las modas de este mundo, y ayúdenos a vivir para Cristo, por misericordia. Padre amado, mi Señor eterno, mi Dios eterno, ayúdenos a mantenernos puros para Dios. Despierte en nosotros el deseo de orar, de leer su palabra, de estar en la iglesia, Padre mío. Denos la voluntad. Llévese el doble ánimo. Pensaba en José, cómo él se mantuvo firme, sólido, sin ser de doble ánimo, Padre mío. Ayúdenos a ser de un puro ánimo, a tener determinación por misericordia, Padre mío. Mi Señor, y si usted tiene planes con nosotros, si usted tiene planes con nuestras vidas, si usted tiene planes con hermanos de acá, de esta casa de oración, si usted tiene planes con hermanos que verán este en vivo, Padre mío, que lo están viendo ahora en directo, Padre mío, en vivo, mi Señor, ayúdelos a mantenerse íntegros para usted. Ayúdenos a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, como dice el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, ayúdenos por misericordia a tener la mirada en el Hijo de Dios, a tener la mirada en el Mesías, a tener la mirada en nuestro Redentor. Se lo pedimos por misericordia. Gracias por esta palabra.
Te necesitamos, Espíritu Santo. Le necesitamos, Espíritu de Dios. Sosténganos, Espíritu de Dios. Ayúdenos, Espíritu de Dios. Presérvenos, Espíritu de Dios. Oh, qué lindo, mi Dios amado. Me acordaba de las palabras del hermano Fernando Pérez, que él me decía que le llamaba al Espíritu Santo en hebreo, le llamaba Yismer, Yismer. Y cuando él me comentó, y yo le dije, hermano Fernando, ¿y qué significa Yismer? Y él me dijo, significa Jehová te conserva, Jehová te hace prevalecer, Jehová te preserva. Oh, bendito sea su nombre, Padre. Ayúdenos a tener siempre la asistencia inigualable del Espíritu Santo. Consuele usted, Espíritu Santo, pero también presérvenos hasta el día del arrebatamiento, hasta el día, Padre mío, cuando tengamos que presentarnos delante de la majestad del Dios Todopoderoso. Ayúdenos a mantenernos salvos, porque el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Gracias, Padre mío, por esta palabra. En el nombre de Jesús.